cientos de expositores, además muchas regiones que se han adherido a Congreso Futuro. Es parte de lo que le hemos presentado durante 9 años, acercando la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía. ¿Cómo están? Soy Jessica Soto Huerta, que los acompaña en este especial Congreso Futuro, reviviendo lo que han sido los futuros posibles que nos han planteado cientos de científicos presentes en este evento más importante de nuestro país y uno de los más destacados a nivel internacional. Les recuerdo que Congreso Futuro nació en la Comisión Desafíos del Futuro, que actualmente preside el senador Guido Girardi y le integran los senadores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma, y que cuenta con el respaldo de la Academia Chilena de Ciencias, las universidades, el mundo social, político, público y privado y los cientos de científicos que han participado en este encuentro. Si quieres conocer más de este especial Congreso Futuro, recuerda que puedes seguirnos en las plataformas de las distintas municipalidades a través de Congreso Futuro en tu comuna, en línea todo esto, gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en nuestro compromiso de acercar la ciencia a la ciudadanía. Vamos a quedarnos con el húngaro Alexander Szalay, doctor en astrofísica, quien trabaja en las medidas estadísticas de la distribución espacial de las galaxias y su formación. En el año 2017 nos habló del proyecto Sky Survey. ¿Cómo comenzó este proyecto? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y con cuántos datos cuenta actualmente? Los dejo entonces con esta charla ofrecida por Alexander Szalay en el año 2017, el salto interestelar de la astronomía. Aquí está. Bueno, muchas gracias. Me gustaría hablar hoy sobre cómo la astronomía está pasando por una transformación fundamental, porque estamos cambiando la manera como lidiamos con la exploración del cosmos. La ciencia entonces está cambiando en general. Mil años atrás la astronomía era una de las primeras ciencias que comenzaron a compilar datos. Y los chinos de alguna manera estaban haciendo algunos mapas estelares y vieron los flujos turbulentos a través de algunos dibujos de Leonardo que describían la ciencia de manera empírica. Luego, Kepler, con él tomamos algunos de estos datos empíricos y los convertimos en abstracciones teóricas, ecuaciones simples que describían, por ejemplo, el movimiento de los planetas. Y esto culminó con la teoría de la relatividad general de Einstein durante el proyecto de Manhattan. Después comenzamos a utilizar los computadores para resolver algunas de estas ecuaciones. Y las ecuaciones en sí habían sido bastante simples, pero las soluciones no lo eran. Y Fermi y otros fueron los primeros que trataron de abordar ese problema. Lo que está ocurriendo hoy es una síntesis de todo lo anterior. Y vemos entonces que estamos compilando datos a través de los computadores, los sintetizamos, las teorías, análisis estadísticos y los experimentos en sí. Y se le llama la ciencia con datos intensos. Y como vemos cuán rápido las cosas están cambiando, el primer paradigma de la ciencia, 2000 años atrás, hasta los 200 años atrás, pasamos a través del cálculo de todo eso en pocas décadas y ahora esto está ocurriendo frente a nuestros ojos. Y abrimos el New York Times. Rara vez uno no ve un artículo sobre algún área de la ciencia que de alguna manera está con nuevos datos, con nuevas formas de adquirir los datos. Lo que es interesante es el subtexto que vemos. Vean la publicidad con respecto al artículo en la versión online del diario. Si están interesados en los Big Data, la CIA les va a dar un buen trabajo. La sociedad en sí y los gobiernos están interesados crecientemente en Big Data, los grandes datos, y estamos viendo la gran transformación de manera diaria. En astronomía, la gente usualmente ha apuntado los telescopios al cielo y han visto muchos objetos y luego analizan sus objetos favoritos en estos años. Esto está cambiando, sin embargo. Estamos en un área de investigación y comenzó 20 años atrás, cuando comenzamos a hacer estudios a gran escala, tomando las imágenes del cielo con fotometría y ahora hemos tomado espectros de algunos de los objetos que nos dicen mucho sobre la física de dichos objetos. Y lo que es increíble sobre esos objetos y sobre estos estudios es cómo han cambiado la manera como han manejado
los problemas astronómicos. Estos estudios cubren una fracción importante del cielo y hacemos los datos abiertos, que están abiertos para todo el mundo, es accesible a todo el mundo y la gente puede ir y hacer sus análisis como lo deseen. Y por supuesto, este proyecto tomó décadas para completar, en algunos casos 50, 60 años, y cientos de personas están trabajando en experimentos. Y una persona puede ir y analizar. Si tiene una idea inteligente, la pueden aplicar. Y por lo general también hemos cubierto el cielo. En distintas maneras podemos comenzar a combinar todos estos datos y comprender las distintas longitudes de ondas del cielo. Estamos comenzando también a descubrir los dominios de tiempo, la dependencia del tiempo, que ya se va a mencionar después en otras charlas. Y esto ha cambiado totalmente la cultura de la astronomía. ¿Por qué la astronomía es interesante? Hasta cierto punto es distinto de todas las otras ciencias. ¿Por qué? No puedo ir al laboratorio, presionar un botón y comenzar a explorar. No podemos hacer experimentos laboratorios en situaciones de control. Lo que uno hemos hecho por cientos de años es simplemente observar el cielo y ver a partir de esas observaciones y derivar hipótesis y derivar otras observaciones adicionales. Un amigo mío, Jim Gray, hemos trabajado 10 años juntos ya en un estudio. Jim es una de las personas más importantes de la base de datos. Ganó el premio Turing, ha trabajado con Microsoft. Y él estaba haciendo su informe anual sobre sus actividades con Bill Gates y otros. Y Bill le preguntó, ¿por qué está pasando la mitad del tiempo trabajando con Alex? Y Giner le dio una respuesta profunda. Me encanta trabajar con los astrónomos, porque sus datos no valen nada. Y lo que realmente quería decir es que no hay un valor comercial. Por lo tanto, no teníamos que incluir los temas económicos, de abogados, que no se puede divulgar. Lo podíamos compartir con todos, cualquiera que estuviera interesado. No había problemas legales. Y eso es maravilloso, que podamos hacer eso en este campo. Por lo tanto, me involucré especialmente en este estudio que se llama Sky Survey. Comenzó más o menos cuando comenzó el proyecto Genoma. Y la idea es cubrir una parte importante del cielo, tanto con imágenes y luego tomar espectros de las galaxias más brillantes y hacer todos los datos de manera inmediata disponibles para el público. Resultó que queríamos comenzar en 1992 construyendo los instrumentos, observar el estudio en otros 4 años y estar terminados el año 2000. Pero resultó que los telescopios no comenzaron a trabajar hasta el 2000 y pasé 16 años de mi vida en este proyecto, que es más de lo que yo pretendía inicialmente. Pero la meta, ahí fue lo que establecimos para hacer 2 o 3 billones de píxeles y terminamos haciendo 5 billones, 10 terabytes de datos, que fue una gran cantidad en 1992. Al fin y al cabo, tenemos como 150 terabytes. Y vimos que íbamos a construir una base de datos de la mitad de terabytes. Ahora tiene 35 terabytes, 35 veces más grande de lo pensado. Y todo se realizó retrasándonos de alguna manera, porque la tecnología a veces evoluciona tan rápidamente, pero parece ser una tarea imposible. En 1992 se convirtió en una trivialidad a mediados del 2000. Por lo tanto, el esfuerzo se volvió mucho más ambicioso. Así es que hoy hemos hecho disponibles todos estos datos, está creciendo de manera anual y ahora tenemos como 2.000 millones de información disponible. Tenemos algunos problemas. No hemos contado cuánta gente está utilizando las páginas web y de pronto se cayó esta página web. Y finalmente nos dimos cuenta que de hecho los números de accesos habían cruzado el límite. Nunca vimos que íbamos a tener tanta cantidad de visitas, así que lo cambiamos a 64 bits como números. Eso es lo último que tengo hasta ahora en cifras. Hay como 15.000 astrónomos profesionales en el mundo. Y lo que encontramos cuando analizamos el tránsito en el sitio web es que teníamos 4 millones de usos. ¿De dónde vienen ellos? Resulta que lo que vimos es que muchas de estas investigaciones se hacían por personas que son amateurs, personas interesadas en la astronomía, pero simplemente no querían ver imágenes lindas de la galaxia, estaban interesados en hacer alguno o ver algo interesante.
significativo. Por lo tanto, si quiero resumir el impacto de esta fundación, cambió la manera como hacemos la astronomía ahora. Y nos tomó algunos años, pero ganamos la confianza de la comunidad. Así que todo el mundo confía en la manera como producimos los datos y simplemente estamos analizando lo que colocamos en los sitios web. Y estamos contentos con la calidad de nuestros datos que se suben a la web. Y hemos publicado, no digo nosotros, sino podría haber la comunidad. Basados en estos datos, hay 5.000 papers que han sido publicados y 200.000 citaciones, que para un campo como la astronomía es un gran paso adelante. Uno de los elementos salientes de este estudio, y entre muchas otras cosas, es simplemente descubrir lo que se llama las oscilaciones acústicas de Baryon. Ahí tenemos las microondas, y ahí tenemos las distribuciones de las galaxias. Y resulta que inicialmente en el universo había oscilaciones como una cavidad acústica, como un violín. Y ustedes pueden ver como la oscilación, los patrones de oscilación, es un patrón parecido al violín, que es la distribución de las galaxias en el cielo. Pero uno de los elementos más interesantes que ocurrió en el 2007 es que le pedimos al público que tomaran imágenes de las galaxias y determinaran si están en el sentido de las manillas del reloj o en contra de este sentido. Y en 2 días recibimos 300.000 personas que estaban clasificando galaxias. Y eso fue maravilloso. Clasificaron 40 millones de galaxias en 2 semanas. Pero un profesor de escuela encontró en una de las imágenes que había una galaxia a ser determinada. Y había un lugar como una mancha verde, como si estuviera en el parabrisas de un auto. Y lo significó como un telescopio. Y dijo, no, tiene más estructura. No es simplemente una mancha. Y resultó que es uno de los objetos más únicos del universo. Es como un cuásar que estaba oscuro hasta entonces. Y el año pasado hubo un grupo de jugadores de computación que descubrieron un nuevo clúster de galaxias. El paper fue publicado en Nature la primavera pasada. Por lo tanto, las personas fuera de la profesión de comunidad están haciendo descubrimientos fantásticos nuevos una vez que estos datos se vuelven disponibles. Aquí tenemos la genealogía. Los bloques más oscuros son los sistemas que nosotros construimos para la astronomía y ahora han sido utilizados para la oncología de radiología, genómica, para la turbulencia. Tratamos de utilizar las mismas herramientas para un rango de distintas áreas de la ciencia y ha funcionado muy bien. Y por supuesto, mucho de esto se ha derivado de su predecesor, del Tera Server, que Jim Grail de Microsoft habló. Estas son imágenes que muestran en la página web. Microsoft dijo, ¿quién quiere ver su propio patio trasero? Decía, ahora saben que sí, es muy interesante hacerlo. Así que Slowbox fue el primero de muchos. Nuestro telescopio era relativamente pequeño, 2,4 metros y 0,1 gigapíxel, 120 millones de píxeles entonces. Luego Kim Peltars, que repitió un estudio de Sky Service de Hawái, 4 millones de píxeles. LSTD, que se va a construir en Chile, se está siendo construido, va a tener 3.000 millones de píxeles. Y lo que nos tomó 8 años de cubrir en el cielo, LST lo va a hacer en 3 noches, de hecho. Por lo tanto, la tecnología poco a poco está creciendo de manera increíble. Y vean esta gráfica. El triángulo rojo son los números de galaxias que podemos observar. Las amarillas son más lentos, el número de transistores en el chip. Y la línea azul son las áreas de los telescopios en todo el mundo. Así que no proviene del silicio, proviene de la tecnología, de las computadoras. Ahora, ¿cuánto puede seguir continuando este crecimiento de los datos? Esencialmente la explicación que se duplica cada año. Cuando pensamos, toda velocidad compilamos más datos desde el inicio de la ciencia. Y esto está determinado por presupuestos fijos y la combinación de estos estudios. Lo que las cámaras digitales también evolucionan cada año. Pero el software se está convirtiendo también en un nuevo tipo de instrumento. Los computadores, las simulaciones generan tantos datos como los telescopios más grandes que tenemos. Pero ¿cómo podemos analizar tanta cantidad de datos?
Parece una manilla de una puerta, ¿no? Es el primer microscopio construido por Leeuwenhoek y es lo que nosotros tenemos que construir. En un sentido, no tenemos que construir grandes telescopios de alguna manera, tenemos que construir un microscopio y telescopio para los datos. Cuando Leeuwenhoek desarrolló su microscopio, descubrió todo un mundo nuevo. Y aquí tenemos una gran cantidad de datos que todavía no tenemos las herramientas apropiadas para abrir este mundo que está frente a nosotros. Así es que lo que vemos es una sociología en cambio, y la ciencia y la astronomía. Vemos la convergencia de las ciencias físicas y de la vida. Las muchas herramientas que hemos utilizado para la astronomía ahora están en utilización para la investigación en cáncer. Vemos la convergencia de las ciencias físicas y las ciencias de la humanidad. Vemos la compilación de los datos está ocurriendo en una colaboración mayor y mayor, un observatorio virtual y el escalamiento del mundo físico. Así que la escala de las partículas físicas también son los experimentos que se están haciendo, y estos estudios que están observando el universo, el proyecto del genoma humano, están observando los genomas también. La iniciativa del océano está dedicando al océano, etcétera, a la Tierra. Y cuando vemos que todos estos datos van a estas bases de datos inteligentes y los análisis en los países, distintos países tienen a hacer descubrimientos nuevos a partir de sus profesores en las escuelas. Vemos la emergencia de los ciudadanos en distintos lugares, en Washington, etcétera. Pero esto requiere nuevas habilidades. En la educación superior entrenamos a las personas que tengan de una manera, con su propio conocimiento específico, y a medida que envejecemos, crecemos una barra horizontal, nos convertimos T en vez de I. Pero en este mundo nuevo necesitamos personas que sean como un pie, como una torta. No solamente tienen que ser igual que una I, como la astronomía, sino que además tienen que comprender la estadística, ciencias de la computación, toda esta agregación del campo de la computación que ahora se llama ciencias de los datos, de manera mucho más amplia de esta forma. Resumiendo, entonces la astronomía está impulsada, determinada por los grupos de datos, tanto grandes como pequeños. Analizar estos grandes grupos de datos requiere una nueva cantidad de habilidades. Tenemos que construir microscopios y telescopios de datos para tener la imagen grande, pero también al detalle. Vemos los cambios en la sociología y en la astronomía. Y tenemos que comenzar a pensar más sobre no solamente cómo almacenar los datos, sino cómo analizarlos y cómo entrenar a la próxima generación de estudiosos. Me gustaría introducir esta noción de PhD, que son las personas que idealmente no son interdisciplinarios. Y lo que vemos acá es, vemos frente a vemos un nuevo paradigma de la ciencia. Y estoy contento de decir que la astronomía ha estado liderando este esfuerzo. Me gustaría terminar con esa cita de Henry Ford. Si le hubiera pedido a la gente o preguntado qué quiere a la gente, habrían tenido caballos más rápidos. Ahora ya tenemos construyendo caballos más rápidos. Estamos construyendo algo, pero creo que realmente va a ser increíble ver qué pasa en los próximos 5 o 10 años, a dónde vamos a llegar. Muchas gracias. Mulholland to say something. Wow, now it works. To say something about the politics of climate change. And in a way that's para la audiencia les explico que no tenemos audio de la oradora en cabina, por lo tanto no podemos empezar la traducción. Antes de diciembre del año pasado, los últimos meses en París, finalmente, el mundo estuvo de acuerdo en cambio climático. Ahora entiendo de una de las intervenciones anteriores que hay un esfuerzo minúsculo que tiene que ver con las negociaciones climáticas ya por muchos años, pero yo les puedo decir que no se ha logrado todavía. Quizás cuando ustedes tengan 195 países que aplauden esto, con ciudades, empresas, ONGs, científicos, quizá ese tipo de indicación
es que a lo mejor nada se había acordado. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas esas instituciones? Finalmente dicen esto es un hito. Por lo tanto, nosotros hemos sido testigos ahora de cómo se plantea esta situación. Quizás no estamos avanzando como lo está haciendo China y China dice no estamos haciéndolo como lo están haciendo los estadounidenses o los americanos. Y esa es la razón por la cual esto se llevó a cabo en París. Nosotros empezamos ahora a incorporarnos a todos, a crear conciencia, los países desarrollados como los en vías de desarrollo, todos hoy día están tras una menor emisión de carbono, con una estrategia en ese sentido. Podríamos decir mucho al respecto de ese acuerdo, que si es suficiente, que si es obligatorio, si es vinculante. Bueno, pero todavía hay mucho trabajo que hacer para los políticos en todos los años venideros. No hay lugar a dudas. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué esta oración al unísono finalmente se escucha? Porque realmente lo que los políticos pueden hacer es lo que establece la dirección para poder trabajar en esta trayectoria en lo que es atacar el crecimiento de las emisiones de carbono y es, digamos, lo que ha involucrado que todos se han incorporado o prácticamente todos. Queremos más, queremos ver más. No tenemos a todos a bordo. Algunos solamente están empezando a incorporarse desde la base. Sin embargo, luego vamos a ver que no tenemos suficientes reducciones. Entonces ahí vamos a decir que, bueno, llegamos a un acuerdo híbrido, mucho más en la base, pero todavía algunas formas que necesitamos para poder tomar acción colectiva en mediciones y en seguimiento. Ustedes podrían decir que el Acuerdo de París se agrega a lo que es lo posible. Pero yo he escuchado este argumento muchas veces, que las empresas están delante de los gobiernos, que las ciudades están creciendo antes que los gobiernos, pero la verdad es que yo no apoyo eso. Yo creo que realmente es extremadamente bueno lo que está ocurriendo. Sin embargo, todas las ciudades y todas las empresas no están avanzando hacia las señales que se están dando desde los gobiernos. ¿Y por qué ocurre esto? Y esto es lo que quiero explicarles a ustedes de por qué existe esta dificultad de poder manejar una temática tan importante como el cambio climático a nivel global. Nosotros tenemos mercados globales, tenemos cada vez economías más y más globalizadas, con comercio globalizado, significando que tenemos una competencia globalizada. Por lo tanto, si ustedes son un país, pueden decir, ¿y por qué yo tengo que cambiar si mi competidor no lo está haciendo? Pero a menos de que uno crea que el mercado automáticamente va a resolver este gran desafío del cambio climático, entonces vamos a ver que necesitamos un marco político dentro del cual los países puedan avanzar y puedan dirigirse en ese sentido, porque los competidores también lo están haciendo. Ahora, es difícil resolver los desafíos globales. No es prerrogativo del cambio climático. Podríamos hablar del desarme, por ejemplo. Podríamos hablar de Irán, de Siria o de muchas tareas que existen hoy día en el mundo y es difícil acordar políticamente respecto a estos desafíos globales, porque las instituciones políticas a nivel mundial son relativamente débiles comparado con todas las fuerzas económicas y otras fuerzas que se expanden globalmente. Esa es la razón también por qué es tan interesante hoy día que hemos visto no solamente este Acuerdo de París, sino que hemos visto acuerdos en las Naciones Unidas en septiembre respecto al desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible. Por lo tanto, estos son objetivos tras los cuales todos los países deben estar detrás de ellos. ¿Y por qué, sin embargo, es tan difícil llegar a acuerdos?
Bueno, un par de observaciones al respecto. Debido a que el mundo está estructurado respecto al paradigma norte-sur desde los 70 o incluso antes, los que están en el norte son los ricos, tienen que hacer algo, tienen que manejar las cosas, tienen que financiarlas, y luego el sur no necesariamente tiene que ser parte de ello. Ahora nosotros estamos desviándonos de ese paradigma hacia un paradigma de interdependencia mutua. Esa también es la razón del por qué son difíciles las negociaciones respecto al cambio climático, porque haciendo esto en esta área es como pavimentar una nueva forma de pensar en todo el sistema del mundo de Naciones Unidas, y es algo muy importante para todos. Y es porque hay demasiados intereses involucrados también. El cambio climático es extremadamente complejo. Se trata de desarrollo, se trata de energía. ¿De dónde sacamos la energía? Se trata de qué tipo de crecimiento económico queremos. Se trata de dónde van a venir las fuentes laborales en el futuro. Se trata de geopolítica. Por lo tanto, si ustedes fueran Arabia Saudita y están viviendo del petróleo, la verdad es que no van a estar muy entusiastas respecto, ¿no es cierto?, al cambio climático y sus negociaciones. No van a querer tener este tipo de acuerdos. Si ustedes estuvieran en India, si todavía tienen 300 millones de ciudadanos sin acceso a electricidad, ustedes hablarían mucho respecto a que los países de desarrollo o los países más bien desarrollados tienen una deuda histórica con ellos. Y esto quizás, no sé, es uno de los países más vulnerables en cuanto a cambio climático. Por lo tanto, puedo mencionar muchos otros países con intereses específicos, pero esta es la razón por la cual esto significa mucho cuando los líderes chinos y los líderes americanos finalmente dicen, de acuerdo, nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad especial y nos vamos a unir a Europa, a los latinoamericanos progresivos y a otros progresistas también detrás de esta tarea. Y por supuesto, el costo juega un rol muy importante en todo esto. Y nosotros tenemos que entender del cambio climático que es hacer las cosas a un precio más alto, porque si nosotros no tenemos este enfoque, nosotros hacemos todos los cálculos y pareciera ser que es extremadamente costoso hacer algo respecto al cambio climático. Pero la cosa es que si no lo hacemos, va a ser incluso mucho más costoso. Hay que captar esta idea profundamente de la importancia de este aspecto, y por supuesto esto significa muchísimo cuando uno tiene alternativas a las economías basadas en combustibles fósiles tradicionales. Y eso es cierto. Nosotros empezamos con la energía solar, con la energía renovable, con la energía eólica, y luego entonces que todavía tenemos las fuentes más económicas como el carbón, ¿no es cierto?, que es lo más barato que existe. Pero lo interesante es que, y que ha ocurrido en los últimos años, es que debido a que algunos países en forma deliberada han comenzado a poner énfasis en el desarrollo de las energías renovables, la curva de precios ha bajado enormemente. Hoy día la energía solar es más o menos competitiva, con la energía eólica también es más o menos competitiva, y en los próximos 3, 4 años va a ser más competitiva. Tal vez es algo pequeño, pero es una señal fantástica. Yo no sé cuántos de ustedes saben, aunque hemos escuchado que, no sé, antes de 2014 era muy difícil, pero hoy día ya vemos que el año 2014 es el año donde tenemos la mayor capacidad de energía instalada con energía renovable, mucho más que la que es instalada con combustibles fósiles. Y este cambio sustancial es extremadamente importante. Y podemos decir que Europa cumple sus objetivos, juega un rol importante ahí, a la reducción de emisiones, aparte de otros estados, y ponen un precio al CO2 y ponen normas y regulaciones
inversiones también, pero también al mismo tiempo estamos demostrando de que si lo hacemos bien, podemos tener mucha fuente laboral a partir de ello, podemos tener muchas posibilidades de exportación también. Y hoy día en Alemania, por ejemplo, en el estado más grande de Europa, ellos tienen mucho más trabajo en la industria de los renovables que la que tienen en las industrias tradicionales de las minas de carbón, por ejemplo. Si nosotros tuviésemos un tiempo infinito, yo creo que podemos saltarnos la parte política. Si tuviéramos un tiempo infinito, dejaríamos que el mercado, porque el mercado finalmente encontraría la solución. Pero yo creo que hoy día, en el siglo XXI, abordar estos temas tan complejos significa que tenemos que recurrir a la ciencia. ¿Qué otra cosa pueden hacer los políticos? Yo creo que estamos en una época donde el tiempo es la esencia. Por eso necesitamos que la política impulse las cosas más allá, en forma más rápida que lo que se ha hecho hasta el momento. No es fácil. Nosotros anunciamos, por un lado, existen inversiones a corto plazo, pero a largo plazo las ganancias a lo mejor se sienten lentamente. Pero para poder tener un pensamiento más agudo y más concreto, no tenemos que pensar en silos. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que estructurar en la sociedad. Pero lo que yo diría es que con París, los políticos y todos los gobiernos del mundo tienen que arreglárselas para poder mandar estas señales tan importantes de otorgar una dirección. Yo digo que sí, necesitamos mucha investigación. Sí, no va a venir automáticamente, pero tenemos que tener las señales políticas para que sigamos en esta dirección. Necesitamos asignar precios a las externalidades, encontrar recursos o ver, digamos, un precio para la contaminación. Debemos cambiar los patrones de inversión, alejarnos de los combustibles fósiles y entrar más en las alternativas. Tenemos que dejar de subsidiar a los combustibles fósiles, solo para mencionar algunas cosas. Pero eso tiene que ver con el seguimiento a París. París está estableciendo una dirección. El clima en sí no va a reducir nada por sí mismo, pero establece la dirección y establece las inversiones en la dirección correcta, más de lo que hemos estado haciendo ya durante tanto tiempo, invirtiendo la sociedad del pasado en lugar de la sociedad del siglo XXI. Y en el siglo XXI, cualquier responsabilidad política va, ya sea de un ciudadano también o de un empresario, va a tener que ver con inversión muy grande en desarrollo de emisiones de carbono si ignoramos la ciencia. Y yo creo que no podemos abordar eso de esta forma. Gracias. La necesidad de nuevas políticas para el cambio climático, ahí estaba la charla ofrecida por Connie Hedegaard en el año 2016. Esta política danesa, miembro del Partido Popular Conservador de Dinamarca, quien fue presidenta de la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU en el año 2009, y que nos señaló que pareciera ser costoso hacer acciones contra el cambio climático, pero más costoso será no hacerlo. El tiempo es la esencia, nos señaló. Con esta reflexión de Connie Hedegaard, hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro, pero los invitamos a que nos sigan a través de Facebook, Instagram y también Twitter. Un breve alto y ya volvemos con más Futuros Posibles. 9 años, cientos de expositores, miles de seguidores de manera presencial y también vía streaming y muchos temas que abordan los futuros posibles. Eso es Congreso Futuro, por eso te invitamos a que nos sigas en www.congresofuturo.cl y por supuesto este programa lo puedes seguir en las plataformas de las distintas municipalidades de nuestro país, acercando la ciencia, la tecnología, las humanidades, la innovación a la ciudadanía y a todos los rincones de Chile. Nos vamos a quedar con el Premio Nobel de Física del año 2014. Él nos visitó en el año 2017. Me refiero a Hiroshi
a mano, quien participó en nuestro Congreso del Futuro. Él recibió este premio por su invención de las luces LED, que en inglés tienen la denominación de diodos emisiones de luz, que han permitido obtener fuentes de luz blanca más brillantes que ahorran energía. En la oportunidad nos ofreció la charla Alumbrando la Tierra con LEDs. Veamos a Hiroshi Amano. Buenos días. Esta presentación es un mensaje para las generaciones jóvenes, a los estudiantes y los investigadores jóvenes. Quizá ustedes saben que ustedes pueden disfrutar un smartphone o un iPad gracias a la iluminación LED. Y si van a la tienda Apple, por ejemplo, pueden encontrar linternas LED y otros tipos de dispositivos que se basan en la tecnología LED. Hoy día me gustaría explicar de qué forma los LED azules fueron objeto de desarrollo. Entonces, antes de partir con mi presentación, me gustaría enfatizar lo siguiente, que la vida es impredecible, ¿ok? Las 4 personas que recibieron el premio Nobel en el año 2014 en física, el profesor Akazaki es uno de ellos, es una persona muy famosa, y él fue mi supervisor cuando estaba estudiando yo. El profesor Shuji Nakamura, él también es muy famoso. Todos los investigadores en nitruros lo conocen. En mi caso, a mí no me conoce nadie. Entonces, el profesor Akazaki había sido nominado para la obtención del premio Nobel ya durante más de 10 años. Entonces, cuando surgió el anuncio, muchos periodistas, personal de televisión, fueron a su despacho, fueron a su oficina a esperar el anuncio. Y siempre me preguntaban, a ver, si el profesor Akazaki ganase el premio Nobel, le vamos a pedir a usted que haga comentarios, me decían. Entonces, yo preparé los comentarios, todos los años lo hacía. El primer año y el segundo año yo estaba muy interesado en esa situación, pero 3 años, 4, 5, 6, 7 años, ya por supuesto me cansé, me aburrí de preparar comentarios de antemano, así que decidí viajar sin informar los detalles a la universidad de cuál iba a ser mi paradero. El día 7 de octubre del 2014 se hizo el anuncio. Yo había viajado de Nagoya a Frankfurt, iba en vuelo. Frankfurt era mi destino. Cuando abrí el PC, cuando prendí el computador, me di cuenta que había recibido muchísimos correos electrónicos que decían felicitaciones. En japonés lo decía incluso. Pero nadie escribía ahí en el mail por qué estaban tan contentos o por qué me felicitaban. Entonces, yo no lograba darme cuenta qué es lo que había sucedido. Puesto que yo jamás había recibido tantos correos, yo pensé que era spam. Entonces, yo
llegué al aeropuerto de destino en Lyon y me di cuenta que muchos periodistas de cadenas japonesas estaban esperando a alguien. Entonces traté de pasar por entre medio de los periodistas. Pero uno de los periodistas se me acercó y me dijo, ¿usted es el señor Amano? ¿Sabe lo que pasó? Usted se ganó el premio Nobel. Y yo le dije, bueno, pero en nuestra universidad yo nunca informé al personal de la Universidad de Nagoya, entonces no sabían dónde estaba. Así que en el fondo no alcancé a llegar a la conferencia de prensa incluso. Al día siguiente, el día 8 de octubre, yo visité Minatec en Francia y me pidieron comentar sobre mis impresiones de haber recibido el premio Nobel, pero no me acuerdo de lo que dije porque estaba tan asombrado que todavía no me daba cuenta, no entendía lo que había sucedido. Hay solamente una cosa que pude recordar, que a mí me llegó el llamado de el rector de la universidad, de una de las autoridades de la universidad, que se dio cuenta que había salido yo por televisión. Y él me dijo, quizá usted se fue a Francia en un vuelo económico, pero de vuelta debería venirse en business. Eso es lo único que puedo recordar de lo que me dijo. Y volví a Nagoya el día 10 de octubre y durante el viaje la gente de la Universidad de Nagoya fueron muy cálidos conmigo cuando llegué. Me dieron una gran bienvenida, yo lo disfruté muchísimo. Y al día siguiente, el 11 de octubre, el día sábado, había una ceremonia de matrimonio de un ex alumno. Entonces, yo fui a Sendai al matrimonio y traté de celebrar el matrimonio con ellos. Pero él también me estaba celebrando a mí, saludándome a mí. Así que fue como una celebración cruzada esto. El día siguiente, el día domingo, 12 de octubre, volví a mi oficina, a mi trabajo en la Universidad de Nagoya, y también me di cuenta que había recibido una gran cantidad de correos electrónicos. Y en muchos y entre esos estaba el mail de la Fundación Nobel. Para decirles la verdad, hasta entonces yo no había entrado en contacto con la gente de la Fundación Nobel y lo leí con detención y decía, aun cuando la Fundación Nobel había tratado de contactarlo muchas veces mediante teléfono y por correo electrónico, usted jamás nos respondió, dijeron. Si usted no nos responde, definitivamente existe la posibilidad de que el premio se cancele. Entonces quedé sorprendido y comencé a llamar a la Fundación Nobel, pero ellos tampoco me respondían ahora. Pero yo podía entender por qué. Claro, hoy día es domingo, dije, pues, por supuesto. No hay nadie ahí en la oficina de la Fundación Nobel. Esperé hasta el día lunes, entonces, en la mañana, a las 9 de la mañana, llamé nuevamente y todavía no había respuesta. Entonces, mi temor era cada vez mayor. Pero bueno, pronto me di cuenta la razón. Había una diferencia horaria entre Suecia y Japón, por supuesto, ¿no? Entonces, esperé hasta que fuese las 5 de la tarde, volví a llamar y ahí finalmente logré una respuesta de alguien de la fundación. Y esa es la historia que quería contarles. Bueno, vamos a pasar ahora
a las historias sobre los LED azules en base a nitruro de galio. La historia de la iluminación LED partió con los LED que en realidad se remonta a los años 60. El material corresponde a un compuesto de galio y arsenuro. En los años 70, al inicio de la década 70, se comenzaron a comercializar los LED mediante la combinación de galio y fósforo, que es fosfuro de galio. Luego existían, como digo, este tipo de iluminación, que era iluminación verde en ese caso, pero la gente comenzó a desarrollar la ciencia y la gente podía imaginarse qué es lo que venía después de eso. Imagínense la tabla periódica de elementos, el grupo 3, el grupo 5, el arsénico, el fósforo y luego los nitruros. Entonces, quizá casi todas las personas se imaginaban que lo que venía a continuación tenía que ser el nitruro de galio para LED azul. Entonces, en los años 70 ya, muchos científicos del mundo comenzaron a tratar de comercializarlo, pero abandonaron los LED de nitruro de galio. No se logró hacer el desarrollo y no había ninguno de estos que contuviese los materiales necesarios, indio y otros materiales, excepto una persona que se dedicó a seguir adelante. Su nombre es el profesor Akazaki, como dije, mi supervisor. Él trató de continuar con el desarrollo de este material en una compañía privada, pero desafortunadamente el gerente de esa compañía decidió poner término al proyecto, así que él tuvo que trasladarse de esa empresa a la universidad en el año 81 y yo me sumé a su grupo como alumno de pregrado. Finalmente comenzamos a hacer la investigación respecto de LED azul en base a nitruro de galio. Entonces me motivé mucho con el tema y en ese momento los sistemas de computación personal se habían desarrollado con tal rapidez. En el año 75, por ejemplo, Microsoft comenzó con Bill Gates y Paul Allen, y un año después Steve Jobs, Steve Wozniak habían echado a andar Apple. Entonces muchas personas estaban desarrollando sistemas de computación personal y yo quería contribuir a un desarrollo mayor de los sistemas de computadores personales. Y esta fue una de las formas de hacerlo. En ese momento, en todas las pantallas, se utilizaba un sistema de iluminación muy débil. Si lográbamos obtener LED azul, entonces se podía cambiar eso. Y por esa razón yo me iba a poder concentrar en el desarrollo del LED azul. En los años 70, casi todas las personas utilizaban los sistemas MOVPE, que eran demasiado complicados y estudiantes como yo en realidad no podían operar en esto. Entonces el profesor Akazaki decidió cambiar este método de desarrollo de cristales a una metodología mucho más fácil de controlar, que es un sistema de generación de vapor metálico orgánico. Este es un trabajo muy importante, pero hay un problema. El reactor, el sistema, era demasiado costoso. Más de a ver, no sé. 500 millones de pesos chilenos serían aproximadamente. Por supuesto, no teníamos los recursos, así que no podíamos comprar este tipo de reactor. Así que nosotros, los alumnos, los estudiantes, decidimos desarrollar nuestro propio reactor de cristalización único. Nosotros mismos lo desarrollamos. Este fue
nuestro único, hubo uno solo, nuestro reactor de desarrollo de cristales. Bueno, el método era una tecnología importante, por supuesto, y ya existía en los Estados Unidos, pero nosotros desarrollamos nuestro propio reactor. Entonces, comenzamos a hacer experimentación para el desarrollo de cristales de nitruro de galio. En realidad, era una muy buena época para los estudiantes. En realidad, en el laboratorio nadie conocía este nuevo método, el método MOVPE. Así que incluso un alumno como yo podía conversar abiertamente con cualquier profesor asociado, sin ningún tipo de relación jerárquica, porque todos sabíamos lo mismo. Entonces, los alumnos de forma independiente podían llevar adelante los experimentos y luego, de esa forma, los alumnos y los estudiantes podían sentir cierto grado de responsabilidad por los resultados de su investigación. Esa fue mi experiencia más importante a nivel de investigación, como investigador. Pero no fue fácil desarrollar cristales de alta calidad, así que pasaron 3 años sin ningún tipo de mejora. Luego, al final de los cursos de magíster, traté de cambiar el método de desarrollo y utilizamos una capa base. Aquí, en la conversación que se sostenía en el laboratorio, surgió una idea, porque comenzamos a conversar todas las noches, en 3 o hasta 5 horas en las noches, nos quedábamos conversando. El profesor Sawaki, que es joven en esa época, él decía que los otros sistemas de materiales, el de silicio y el de boro, los átomos de fósforo que actúan como capa base, luego, con esto, utilizamos el nitruro de aluminio como capa base para el desarrollo de nitruro de galio como sustrato, digamos, para el dispositivo. Y repentinamente, desde la primera vez, yo tuve éxito en el desarrollo de los cristales de nitruro de galio de altísima calidad. Por eso que estamos hablando de una capa base, una tecnología que permite desarrollar una capa base de depositación a baja temperatura de estos cristales. Desarrollamos, por supuesto, la documentación de la patente para esta invención y también publicamos en las revistas del rubro. Yo pensé que este trabajo, el paper, debía lograr un gran nivel de interés a nivel de los investigadores famosos en el mundo, pero desafortunadamente a nadie le interesó el trabajo. Bueno, la razón para eso es que todos los investigadores a nivel mundial ya habían cambiado los materiales del nitruro de galio a utilizar selenuro de... Me gustaría preguntarle a los estudiantes o a los investigadores ¿cuál elegirían como proyecto? Si eligen, por ejemplo, la investigación mayoritaria, hay muchos investigadores, hay mucha competencia, se puede obviamente publicar mucho y muy pocas posibilidades de obtener oportunidades de trabajo o una posición académica. Pero si eligen los temas minoritarios, por decirlo así, donde hay pocos investigadores, por supuesto es más difícil escribir o publicar porque no hay tantos investigadores en el mundo, pocas posibilidades de obtener oportunidades de trabajo o de algún puesto académico. En mi caso, yo elegí esa minoría. Claro, había problemas de financiamiento para mí, problemas económicos, pero tuve la suerte de seguir adelante haciendo la investigación como estudiante de doctorado, al haber obtenido una beca. Pero durante los cursos de doctorado yo traté de superar ese problema siguiente que se presentó, que es el nitruro de galio tipo P, que era la obtención de ese material. Era mucho más difícil desarrollar este tipo de dispositivos. Era un desafío a la base de conocimiento común. En ese momento, casi toda la gente decía que el nitruro de galio tipo P era casi imposible por ese
mecanismo de autocompensación. Es bastante difícil describirlo, pero si dopamos o dosificamos cierta impureza, se transforma en una carga negativa. Luego, de forma automática, los defectos nativos se van formando para poder compensar esas impurezas, que es lo que se denomina el mecanismo de autocompensación. Esta teoría es cierta, pero en ese momento yo no podía aceptar esa idea. Entonces, mi impresión de esta autocompensación es solamente una excusa para no utilizar el material. Entonces, yo traté de superar esta base de conocimiento común durante los cursos de doctorado, que tomaron 3 años, pero sin ningún tipo de éxito. Pero encontré un fenómeno interesante en todo caso. Durante mi práctica en el NTT, yo me di cuenta que mediante la irradiación de haz de electrones de baja energía se podía mejorar de forma irreversible la intensidad y la calidad de iluminación mediante el nitruro de galio. Entonces, estamos hablando de este sistema LEEBI, que es irradiación de haz de electrones de baja energía. Y lo que traté de hacer es presentar en una conferencia internacional que se organizó en Beijing, en China, en esa oportunidad. En ese momento, China recién había pasado por la revolución cultural. Entonces se había hecho un banquete en el Salón del Congreso Popular. Es un tremendo edificio. Y en cada uno de los escritorios había alcohol. Había mucho alcohol. Tomé tanto que al final se me olvidó todo lo que pasó ahí, pero bueno, sentí que yo traté de publicar en revistas del rubro. En nuestra universidad en esa época, para obtener un doctorado, el grado de doctor, teníamos que desarrollar 3 documentos y publicarlos. Y yo ya había escrito 2 papers para publicación y este iba a ser el trabajo final para publicarlo y obtener mi doctorado. Finalmente me fui a la Universidad de Nagoya nuevamente y me di cuenta que en el año 83, 4 años antes de mi hallazgo, uno de los equipos de la universidad ya había descubierto el mismo fenómeno que yo había descubierto. Estaba tremendamente deprimido y en realidad desistí de escribir ese último trabajo. En consecuencia, no pude terminar mi doctorado en 3 años, pero tuve suerte. Yo pude continuar la investigación buscando el nitruro de galio tipo P y con el apoyo del profesor Isamu Akasaki. Luego, cuando escribí, cuando leí el libro de Joshua Phillips, me di cuenta que en el caso de los LED grises, el magnesio es mucho mejor que el zinc para el tipo P. Y yo me di cuenta de mi error. Solamente me había concentrado en el zinc. Luego, al investigar el magnesio, nos dimos cuenta que el primer nitruro de galio, se desarrolló el primer nitruro de galio tipo P para este tipo de pantallas, en el año 89. El doctor Maruska, en el año 73, fue el primero que logró hacer una prueba, haciendo una combinación de irradiación y también la realización del tipo P y la fabricación de la unión del tipo P y el tipo N, que también tenía conexión con nuestro trabajo original. Así que quería enfatizar nuevamente de qué forma el LED azul tuvo efectos sobre la vida humana, especialmente para las generaciones jóvenes. La razón por la cual ustedes pueden disfrutar, por ejemplo, Pokémon Go es por la aparición del LED azul. Pero en el año 96, uno de los ingenieros de la operación NIJEC descubrió este fenómeno. Por favor, fíjense
en esta pantalla. Este es un LED azul normal, pero al combinar esta película, podemos fácilmente darnos cuenta que si lo pongo adelante, la luz es blanca. Muchas personas piensan que una lámpara LED está compuesta por el rojo, azul y verde como luces primarias, pero no es así. En una lámpara LED solamente se utiliza iluminación azul y solamente los LED azules pueden iluminar de forma blanca. Luego, la eficiencia de una lámpara LED mejora rápidamente de ahí en adelante y hoy en día es 8 veces más intensa que las lámparas incandescentes y 2 veces más que las fluorescentes. Así que al cambiar los sistemas tradicionales a una lámpara LED, podemos ahorrar el consumo de energía. Entonces voy a explicar de qué forma podemos suprimir o rebajar el consumo eléctrico. Este gráfico muestra la generación eléctrica y las emisiones de CO2 en Japón. Antes del año 2011, este país, por supuesto, también es famoso por los terremotos, pero mi país también es famosísimo por los terremotos, ¿verdad? Tuvimos uno enorme en marzo del 2011. Antes de marzo del año 2011, más o menos un 30% de la electricidad se producía por vía nuclear, con plantas nucleares, pero tuvimos que detener esas operaciones. Entonces, la proporción de plantas térmicas aumentó drásticamente, casi llegando al 90%. Por ende, las emisiones de CO2 aumentaron de forma dramática. El gobierno, o el objetivo del gobierno en cuanto a reducción, es un 26% comparado con el año 2013, por ejemplo, respecto del 2030, y un 80% para el año 2050. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero también es muy importante a nivel mundial, por supuesto. Se basa en el COP21. En este país se firmó en el septiembre del 2016 y la aceptación en Japón se obtuvo en noviembre del mismo año. Así que, ¿de qué forma el LED azul ha contribuido a reducir las emisiones de dióxido de carbono o la reducción de consumo de energía? Esta tabla muestra un reporte del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Ellos predijeron que en los Estados Unidos para el año 2030, más o menos 3/4 de los sistemas de generación van a ser reemplazados por sistemas iluminados con LED, lo que va a bajar enormemente el consumo eléctrico. En el caso de Japón, la penetración debería ser mucho más importante. Para el año 2020 se va a producir una reducción de un 7% que corresponde más o menos a 1 billón de yenes o 5.7 billones de pesos chilenos. Además, las luces LED o de iluminación LED no solamente cambia nuestra vida, sino que también mantiene los estilos de vida tradicionales. Por ejemplo, en Mongolia, el estilo de vida tradicional es ser nómade. Ellos no tienen residencias fijas. Ellos utilizan carpas y se trasladan dependiendo de la temporada. Desafortunadamente, la gente joven, los mongoleses jóvenes, no quieren seguir adelante con ese estilo de vida mongoliano o ese estilo de vida nómade. Y tienden hoy en día a preferir residencias fijas. Pero ¿cuál es el problema? Claro, el surgimiento de la iluminación LED ha cambiado la mentalidad de la gente joven en Mongolia. El ex ministro de Educación de Mongolia
vino a nuestra universidad en el año 2015 y yo escuché su presentación. Y entonces yo fui a Mongolia a visitar una de las familias en Mongolia. Luego yo me di cuenta que realmente utilizan nuestras lámparas LED y estaba feliz de ver esa aplicación. Bueno, finalmente me gustaría mandar un mensaje a los estudiantes e investigadores jóvenes. Por supuesto, la vida no es tan fácil, yo eso lo entiendo, pero realmente creo que el desafío constante y los esfuerzos persistentes van a llevar a un futuro mucho más brillante para la gente de Chile y de todo el mundo. Así que yo he aprendido, gracias a mi propia experiencia, que el aprendizaje o que aprender es solamente el primer paso. Uno debe dar un paso más para pensar por uno mismo y hacer las cosas por uno mismo. Muchas gracias por su atención. Ahí estaba Hiroshi Amano con esta charla ofrecida en el año 2017 que se llama Alumbrando la Tierra con LEDs. En la oportunidad, tal como veíamos, reflexionó y entregó un pensamiento tanto a los investigadores como a los estudiantes nacionales e internacionales, que aprender es el primer paso, pero hay que ir más allá, pensar por sí mismos y hacerlo por sí mismos. Con esta charla de Hiroshi Amano del año 2017 ponemos fin a este especial Congreso Futuro. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea las distintas plataformas de las municipalidades de nuestro país gracias a esta alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Queremos acercar la ciencia y el conocimiento a todos los rincones de nuestro país, pero también los dejamos invitados si quieren conocer más de inteligencia artificial, edadismo, gerociencia, antibióticos, nuevas fórmulas, nuevas investigaciones, preguntas y respuestas que nos han planteado los científicos que han visitado Congreso Futuro, ingresar entonces a www.congresofuturo.cl. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado y nos juntamos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro. Nos vemos.